Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos acá en una nueva edición de este ciclo de entrevistas y hoy estoy muy contento de charlar con Coti. Ahora les voy a contar un poco, bueno, y espero que ella también nos cuente quién es, qué hace, a qué se dedica y el motivo por el que estamos acá charlando es porque Coti ha publicado recientemente un libro. Hola Coti, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo te va? Muy bien, Bien. gracias por invitarme. No, un placer siempre escucharte. Contame, ¿cómo se llama el libro que has escrito hace poquito, verdad? ¿Lo terminaste? ¿Lo publicaste? Sí, 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 lo publiqué hace un mes, más Ujú. o menos de un mes, pero bueno, fue una escritura que me llevó un tiempo. Eh, Se llama Calma Perpetua, Crónicas de una residente de salud mental. Ujú. Contale, contémosles a las personas que nos están escuchando eh, un poco de tu trayectoria, dónde hiciste esta residencia. Bueno, el libro un poco toma como excusa un recorrido, o sea, da cuenta de un recorrido que no se limita a un recorrido de la residencia, ¿no? Sino que Ajá, recorre tres dimensiones, podría decir yo, que es una psicoanalítica, una de salud mental y otra política, ¿no? ajá, Que da cuenta de alguna manera de un pasaje de un estado a otro en relación a estas tres dimensiones, ¿no? Entonces toma la residencia, porque a mí me gusta mucho tanto leer como escribir en primera persona, ¿no? Hacer una narrativa, ¿no? Me gusta mucho el género diario, ujú, entonces digamos que lo que buscó el libro es de alguna manera tomar ciertas experiencias en el trayecto de salud mental, del paso institucional, para poder transmitir algunas ideas que tienen que ver con las coyunturas de salud mental y psicoanálisis. Mi ujú, trayectoria es muy breve y yo me recibí en la ciudad de Córdoba y empecé mi formación de posgrado en salud mental interdisciplinaria, que es una residencia que se llama Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental, RISAM. Son más o menos creadas en el año 83, luego caídas bueno, en el periodo de neoliberalismo de Menem, y bueno, después resurgen, porque tienen en cuenta justamente esto, ¿no? Las coordenadas que propone la ley de salud mental. Entonces, en todas las provincias es diferente, en mi provincia es de una manera y en mi ciudad es de otra manera, muy particular, y es que en la ciudad de Córdoba hay muchos hospitales, tanto monovalentes como polivalentes, por lo tanto mi pasaje no era, yo no tenía un hospital como sede, eso lo cuento un poco en la introducción porque si no, no ujú. se entiende, generalmente uno entra y es residente de tal hospital. Exacto. Yo no Claro. era de tal hospital, era la de la ciudad de Córdoba, digamos, entonces pasé más o menos por 7 instituciones Ujú, que comprenden distintos efectores de salud, ¿no? Hospital general, hospital monovalente en salud mental, hospital de día, hospital de niños, monovalente de consumo de sustancias y centro de salud. ujú, Esas son todas las instituciones y bueno, casa de medio camino dentro de los dispositivos alternativos, casa de medio camino y hospital de día. ujú. Es bastante completa, pero bueno, era como un popurrí, digamos, ¿no? Que a veces era difícil de acomodarse por las distintas lógicas simultáneas, ¿no? Claro, claro. De esos espacios. ¿Era por periodos, digamos, un tiempo en uno, un tiempo en otro, o era en simultáneo distintos días ir a distintas instituciones? Un poco y un poco. Ajá. Yo empecé full time en el manicomio los primeros 6 meses y después después al, digamos, a los 6 meses, los primeros 6 meses era full manicomio. Después empecé en el hospital general, Ujú, yendo todos los días, pero con las guardias en el manicomio. Cuando el manicomio se cumplió un año, o sea, 6 meses full time y 6 meses solo guardia, ujú.
yo ya tenía 6 meses en el Hospital General y después terminé full time en el Hospital General, 6 meses más, ¿no? Era como que se iban como acoplando. Después quedaron las guardias en el Hospital General y los dispositivos alternativos, 6 meses, ¿no? Y después tenía 6 meses en consumo de sustancias, que era solamente ahí porque eso tenía guardias, 6 meses en el hospital de niños, que era solo ahí porque también tenía guardias, muchas, demasiadas, y después 1 año en el centro de salud sin guardias, el último año sin guardias. Entonces, medio como que se iban acoplando, pero eran generalmente cada 6 meses. En los únicos lugares que tuve 1 año completo fue en el Hospital General y en el manicomio, ¿no? En el Hospital de Salud Mental. ¿Es una residencia de 4 años? 4 años. Bien, ajá. Bueno, y contame cómo relacionás estos 3 ejes, un poco que nos podés adelantar, estos 3 conceptos, ¿no? Salud mental, psicoanálisis y política. Tengo algunas preguntas yo ahí para hacer, pero A ver, bueno, me algunas gusta cosas. más responder que Dale, desarrollar. dale. Así que vos preguntame lo que vos quieras. Por un lado, bueno, hay algunas cosas que he visto en tus historias, en redes sociales que me han hecho pensar o que tienen que ver con esto, ¿no? Muchas veces la salud mental, bueno, primero, al menos en Freud, salud mental, no sé si es un concepto que aparece este famoso, la capacidad de producir y gozar. Alguien sano. Claro. Sí, una persona sana, que no es lo mismo que salud mental. Claro, pero aparece también la cuestión de la salud como ideal o como imperativo, y la idea de muchos psicoanalistas que el psicoanálisis, digamos, no busca la salud, sino otra cosa, que no sé qué sería. Se desarraiga el psicoanálisis de eso, ¿no? Como que no tiene nada que ver. Eso, que me parece que esa es una pregunta súper interesante. No sé, preguntarte qué has pensado en esa relación, en esa interacción. A mí eso, yo venía de un psicoanálisis muy encerrado en ciertas y determinadas concepciones, como por ejemplo estas, ¿no? El psicoanálisis no tiene nada que ver con la salud mental, porque no busca el bien de las personas, salud es un ideal. Entonces yo me puse a investigar un poco acerca de eso, ¿no? Y descubrí de que de alguna manera estábamos pensando mal al concepto de salud mental. Es decir, salud mental es muchas cosas, ¿no? Es un concepto, ¿sí? También es un proceso, dice la ley, pero también es un campo interdisciplinar, ¿no? Pero no solamente un campo interdisciplinar de profesionales, ¿no? Y profesiones, donde está en diálogo y en juego constantemente la articulación entre ciertas y determinadas disciplinas que tienen o no una intervención concreta en el territorio, sino también es un terreno de disputas políticas, de políticas públicas, ¿no? De activismos. No solamente es un campo profesional, es muchas cosas salud mental. Y principalmente es el campo donde trabajamos. Entonces dije, ¿cómo puede ser que no tengamos nada que ver con esto? ¿No? Lo primero que me di cuenta cuando lo estudié es que no se trataba de un concepto, ni mucho menos de un estado. O sea, alguien que goza de salud mental es alguien que está en un buen estado, digamos, esto lo entendemos como este ideal, ¿no? Muy lejos de eso salud mental. Y salud tampoco, digamos, ¿no? Que es un concepto, como propone un antropólogo colombiano, teleológico en ese sentido, ¿no? O sea, nacemos con una pureza, sanos, y viene la enfermedad a contaminarnos de esa pureza. Y esto, o sea, lo que propone Alice Stolkiner, que es un poco lo que yo trabajo, es hay una alternancia constante entre salud y enfermedad. O sea, no hay estado completo de enfermedad ni estado completo de salud. No se puede pensar la salud sin la enfermedad, ¿no? Entonces es un proceso que se da en alternancia constante. Y eso
es algo que nosotros debemos estudiar para entender cómo enferma cada sociedad, qué lo lleva a qué es una enfermedad acá y qué no es una enfermedad en otro lado, digamos, con qué sujeto trabajamos. Todo eso es un campo, digamos, donde nosotros intervenimos. No es un estado que luchamos por conservar o por alcanzar. ¿Me explico? Entonces, yo no entendía por qué el psicoanálisis se consideraba tan ajeno a eso, ¿no? Aparte, también está la idea de que salud mental es lo institucional, o es la psiquiatría, ¿no? O sea, todos los que no están en lo público no tienen nada que ver con la salud mental. O sea, fíjate que los psicoanalistas no se reconocen trabajadores de la salud mental. Y otro punto es que identificamos prácticas vinculadas a la salud mental solo con el asistencialismo, ¿no? O principalmente con el asistencialismo y no con otras Totalmente. Experiencias de promoción, de prevención, de modificación de estructuras. Sí. Activismo en salud mental. Hay un montón. Bien, y digamos, me gustó esto, lo que vos decís me hace pensar un poco en una constelación, ¿no? Como en este concepto de salud hay tantísimas cosas. Pero en este psicoanálisis más hegemónico, de donde vos contás que venís, se autopercibe diferenciado, paralelo, al margen de ese concepto. O extraterritorial, ¿no? Extraterritorial, claro. Algo que no tiene nada que ver con nosotros, sí. Ajá, y si quisiéramos hacer otro psicoanálisis y empezar a pensar esta constelación que es el concepto de salud o este proceso vinculado al psicoanálisis, a la política, que no sé, que se puede pensar ahí. Bueno, me parece que hay que tener, o sea, ya el hecho de pensarlo como un campo interdisciplinario de luchas, de saberes, de disputas, de políticas públicas, etcétera, nos hace actores de ese campo, ¿no? Ya eso implica un montón, porque cuando vos sos actor y de un determinado campo e intervenís en él, necesitas de otros conceptos que el psicoanálisis no trabaja, por lo tanto necesitas de la articulación con ese territorio, ¿no? Entonces necesitas de la salud mental comunitaria, necesitas de la interdisciplina, necesitas estudiar qué es la interdisciplina, porque vos decís, yo hablo de los casos, bueno, eso no es la interdisciplina, claro. Pero para trabajar interdisciplinariamente primero tenemos que estudiar qué es la interdisciplina, ¿no? ¿Qué propone la salud mental comunitaria? ¿Qué propone la ley de salud mental? ¿No? Entonces, ya concebirse como un trabajador de la salud mental, ya tener en cuenta que somos actores de salud mental en un campo determinado de una sociedad particular, nos hace estar en una relación constante con los otros actores de ese campo que nos vienen a enseñar a nosotros a intervenir en un campo que, bueno, es para todos desconocido de alguna manera, ¿no? O sea, la ley de salud mental, el concepto de interdisciplina, ¿no? El concepto de territorialidad. ¿Sobre qué campo estoy interviniendo? ¿Se puede aplicar el psicoanálisis acá? ¿De qué manera? ¿No? Porque si no nos relacionamos, digo, yo entiendo que la manera es esa, relacionarse con otras disciplinas desde los otros saberes, no desde yo trabajo con una trabajadora social y ella hace su parte y yo, sino desde los otros saberes que a mí me permiten abordar un sujeto determinado, ¿no? Porque entiendo de que mi profesión, no solamente mi profesión, sino la herramienta que yo adopto para intervenir en este campo, no me alcanza. O sea, si yo no parto de que no alcanza con mi saber, me parece que no el psicoanálisis va a estar siempre de una manera como extraterritorial de ese lugar donde actúa, ¿me entendés? Y esto, ¿por qué lo digo? Que parece una obviedad quizás, ¿no? Pero es muy fácil escuchar
cómo se trabaja desde el psicoanálisis en un hospital, por ejemplo. No se llama mucho psicoanalista en los hospitales a intervenir, y está buenísimo porque es una herramienta, al menos para mí, la mejor en materia de crítica sobre la subjetividad, pero no se tiene en cuenta un montón de factores que incluyen ese sujeto con el que estamos trabajando, ¿me entendés? Sujeto digo en todo sentido, ¿no? Entonces, terminamos haciendo como un individualismo de nuestra práctica, ¿me entendés? Sacando a esa persona como si no tuviese atravesado por la pobreza, como si no tuviese un mes y medio de internación, como si no tuviese que pensar las redes vinculares, como, ¿no? O sea, psicoanalistas hablando del Edipo en un contexto público donde intervienen un montón de factores y no se tiene en cuenta, digamos, qué es lo que circula por fuera de eso que nosotros podemos leer, que es una mínima parte. ¿Me explico? Sí. O sea, sí. No quiero ser redundante. Si hay algo que no se entiende, sí, repregúntamelo. Como que las teorías, a ver, de lo que vos decís, pienso, las teorías con sus conceptos iluminan ciertos espacios y otros quedan a oscuras, ¿no? Entonces, si no tenemos otros lentes, otros marcos teóricos, nos quedamos con una porción muy pequeña. Totalmente. Y es como simplificar psicoanalíticamente un campo totalmente diverso. ¿Me entendés? Esto lo plantea Julián Ferreira y Castorina, creo que es, en un texto muy interesante, una compilación, que dice, es lo mismo si nosotros queremos analizar todo con el concepto de pulsión. ¿Me entendés? Es lo mismo que le estamos criticando a las neurociencias, que todo lo van a explicar mediante el cerebro. Es exactamente lo mismo. Un centro de neurociencia y un centro de psicoanálisis es lo mismo. Quiero preguntarte, ¿qué te pasó a vos estando ¿Cuándo terminaste la residencia? ¿Este año o el año pasado? No, lo terminé, la residencia la terminé en junio del 2021. Ah, hace bastante. Quería preguntarte, ¿cómo sentís que te transformó a vos esa experiencia? Porque es una experiencia... Yo no he hecho residencia, pero entiendo que con mucha explotación, con muchos espacios de aprendizaje, con mucho contacto con realidades muy crudas. ¿Qué te pasó a vos? ¿Cómo sentís que te transformó o qué te enseñó la experiencia de atravesar la residencia? Es una pregunta difícil de responder brevemente, porque creo que el libro es la respuesta, okay, ¿no? En el sentido de la complejidad que a mí me llevó poder entender en qué me transformó la residencia. Yo sabía cuando terminé de que yo entré de una manera y salí totalmente de otra, pero yo necesitaba sistematizar ese recorrido. O sea, no sabía exactamente en qué me había transformado tanto. Y por eso me puse a escribir, digamos. Eso es uno de los motivos por los cuales dije, yo tengo que escribir sobre esto, porque yo no soy la misma persona que cuando entré, ¿no? Entonces no te lo sabría resumir en una oración o en un párrafo, porque creo que es el motivo de mi escritura en ese libro. Lo que sí te puedo decir es que en ese recorrido han habido personas fundamentales que han marcado ese camino. O sea, a mí no me transformó el hecho de haber atendido muchos pacientes. ¿Me explico? Y trabajé con poblaciones sumamente interesantes y sumamente complejas, ¿no? O sea, el Hospital General era un hospital anteriormente de infectología, todos mis pacientes eran pacientes trans, todos tenían HIV, en el manicomio todos estaban locos, o sea, digamos, atendí de todos los colores, ¿me explicó?
Y sin embargo eso no es suficiente, porque uno puede entrar de una manera, salir de la misma manera habiendo atendido siempre lo mismo. Ujú. O sea, yo creo que la importancia, pensando lo mismo, digo, porque la importancia está en revisar los conceptos, ¿me explico? Ujú. Entonces, yo tuve personas fundamentales en mi recorrido dentro y fuera de la residencia, no necesariamente han sido referentes, compañeros del hospital o lo que sea, que a mí me han como desviado el camino, Ujú. ¿no? Mira qué interesante. ¿Y para dónde fueron esas desviaciones o en qué sentido lo pensás? Bueno, yo creo que tiene que ver con estas tres dimensiones que te decía al principio, Ajá, ¿no? ajá. Psicoanalíticamente yo estaba como muy cansada yo venía estudiando mucho un determinado tipo de psicoanálisis, el más común, no era el que había visto en la facu para nada, pero Ujú. sí cuando me recibí, en el que hice mi tesis, me metí de lleno, participé de todas las jornadas, hice un posgrado que tenía práctica en el hospital donde después fui residente, llevaba a todos mis pacientes a la presentación de enfermos, hasta viajaba para escuchar ese psicoanálisis, era una fiel seguidora de Ujú. ese psicoanálisis, hasta que me di cuenta de que no me estaba haciendo efectivo en la práctica. O sea, sentía de que, o sea, yo supervisaba todos mis casos y me iba peor, que cada vez que supervisaba yo no tenía una orientación, un método, cada paciente que supervisaba era totalmente distinto, yo no sabía cómo escuchar la singularidad, o sea, no sabía qué me estabas Ujú. diciendo con eso, ¿me Ujú. entendés? O sea, todo concepto terminaba en escuchar la singularidad del goce. Y yo no entendía qué era eso, ¿me Ujú. explico? Entonces, bueno, hacía lo que podía, pero sabía que estaba haciendo algo mal. Y no. Y esa disconformidad, esa fisura, digamos, que empezó a haber en mi práctica, me llevó a mí a buscar otro, a hacer como otro recorrido, ¿no? Empezar a preguntar, bueno, estos no son de acá, son de allá. Esto lo describo muy bien en una crónica que se llama Montserrat, que es la persona que a mí de alguna manera, cuando yo estoy en esa desorientación, Ujú. lo encuentro en un congreso de salud mental que tiene un psicoanálisis que yo jamás en la vida había escuchado, como por ejemplo, no sé, eran críticos con el psicoanálisis mismo. Yo, o sea, nunca había escuchado a psicoanalistas que critiquen al mismo psicoanálisis, ¿me entendés? Para mí eso era totalmente nuevo. Ujú. Entonces, eso fue una desviación necesaria para Ujú. mí, por ejemplo. Montserrat, me dijiste, no entendí si eso es el lugar, si eso era... Montserrat es una persona, Ah, ok, porque... es un psicoanalista Ah, ok. que también trabaja psicoanálisis y salud mental como yo. Ah, bien, bien, porque no, digo, capaz que fue en Montserrat, en Buenos Aires, como que, no, bien, es un El barrio. psicoanalista, No, claro, no, un psicoanalista que yo le puse Montserrat. ok, Eh, ajá, para poder de alguna manera dar cuenta de uno de esos personajes que fue fundamental en ese desvío, ajá, digamos, para mí. En otro sentido fue lo de salud mental, que bueno, nada, yo de alguna manera pasaba mucho tiempo en el manicomio y eso me hacía también defenderlo, enojarme con la ley de salud mental, mm, pensar lo que piensan todos los trabajadores del manicomio, su gran mayoría, lamentablemente, que era que éramos los que más laburábamos, los que teníamos las urgencias, la mayor complejidad de la provincia, entonces tenían que tenernos mucha más cuidado, compasión, ¿no? Éramos muy criticados por lo que hacíamos y la gente de afuera no sabía lo que nosotros hacíamos. Eh, y también, de alguna manera, el encuentro con Montserrat y con otros actores, digamos, del campo más de Buenos Aires, que era algo que yo desconocía por completo, me abrió las puertas a participar de la cátedra de Alicia Stolkiner de la UBA, porque era pandemia, ujú, y ahí fue cuando yo revisé todos estos conceptos. Dije, mm, pero salud mental entonces no es un estado, pero entonces ujú, no es un ideal, salud tiene que ver con otra cosa, ¿no? ujú, Entonces ahí empiezo a investigar y eso me lleva a tener una posición crítica en relación al manicomio, que no fue de un día para el otro, digamos, hasta ahora me sigo cuestionando y me sigo revisando un poco esas ideas.
La otra dimensión es que dentro de ese cambio de perspectiva en salud mental, aparece también a partir de un vacío, digamos, de saber en mí en relación al campo más político, digamos, Ujú. ¿no? Entonces, porque una cosa iba llevando a la otra, digamos, ¿no? El psicoanálisis donde yo estaba, bueno, estaba desarraigado de salud mental, de la política, se respondía todo a sí mismo. Pero cuando Ujú. yo empiezo a abrirme a otro psicoanálisis, me doy cuenta que tiene mucha relación con otras disciplinas, con otros saberes, etcétera. Cuando empiezo a abrirme al campo de la salud mental comunitaria, me doy cuenta que es un campo politizado. Entonces digo, Ujú. también estoy floja por este lado, digamos, ¿no? Entonces empiezo a revisar mis propias ideas en relación a lo que se proponía políticamente, digamos, ¿no? O sea, era como, ¿por qué esa desafección política, ¿no? ¿Qué pasa que estás en un campo que es totalmente politizado, como el campo de la salud pública, o tenés una posición antipsiquiatría, digamos, por el movimiento, ¿no? No antipsiquiatras. Ujú. Y no tenés una posición política, ¿cómo es? Entonces, bueno, Ujú. empieza de alguna manera a rodar un poco el saber y por lo tanto el deseo de saber y... Pienso que un poco esto que me contás lo relaciono y le encuentro un poco la causa al monopolio que tienen muchas veces en las facultades de psicología el psicoanálisis, que hace que haya muchos psicólogos y psicólogas que no tienen idea quién es, no sé, Marisa Montero, Saforcada, Claro, Stolkiner, ¿no? sí, sí, sí. O se lo Sí. estudia como algo que nada que ver con nosotros, los Ujú. psicólogos, porque no, nosotros nos enseñan para la clínica, abrir un Claro, consultorio cuando nos recibamos, el diván. claro, Entonces vos decís, Aforcada, no sé, qué sé yo, trabaja en el barrio, no tiene nada que ver conmigo lo que claro, dice, ¿me explico? claro, claro. Em, Anoté varias preguntas mientras te escuchaba. Dale. Pensaba que, a ver, esta escritura la hiciste durante el proceso de la residencia, al final. Después, Ajá. Porque un año y también, medio después de terminar la ajá, residencia. pienso que muchas cuestiones que se ven en los hospitales y en el proceso de la residencia, al principio, apenas ingresás, debe haber una problematización y una cuestión como que no está naturalizada, ¿no? De muchos hechos y que se van Ujú, naturalizando con el tiempo y que después quizá cuando salís se vuelven a problematizar, como cuando uno se ujú, mete en la máquina, se incorpora, se naturaliza, ciertas prácticas, ¿no? Y al mismo tiempo se entienden también, se entienden las lógicas. Por eso te preguntaba el cuándo de eso. Otra cosa nada que ver que quería preguntarte era, ¿qué pensás de la ley de salud mental? ¿Qué críticas tenés para hacerle? Em, creo que de alguna manera hay muchas aristas que es muy amplia la pregunta, por eso me reía. Em, creo que la ley de salud mental es un poco el cierre y el comienzo, ¿no? Es decir, es como el logro de muchísimos años de lucha, es la escritura en términos formales y legislativos de algo que se viene luchando hace por lo menos 30, 40 años atrás en nuestro país, Ujú. en el mundo mucho más. Por eso decir, no le podemos pedir a Freud que diga algo de salud mental porque los primeros congresos, digamos, de que pasa de higiene mental a salud mental, Freud no estaba, o sea, implicado en eso, ¿no? O sea, son a mediados del siglo pasado. Entonces, me parece que la ley, de alguna manera,
es como que abrocha una etapa de lucha, de poder conseguir ciertos y determinados derechos, o sea, la conquista de un campo disciplinario, interdisciplinario, pero también al mismo tiempo es el comienzo de, bueno, un cambio en las prácticas dentro de nuestro sistema sanitario, ¿no? Es como decir, bueno, ahora está la ley, ahora se tiene que cumplir. La ley puso 10 años, ¿no? Pero, bueno, 10 años dijeron, bueno, en 10 años se tiene que cumplir esto, y bueno. Cuando decís en 10 años se tiene que cumplir esto, te referís al cierre de los A monovalentes. cierre de los manicomios, claro, el cierre de los manicomios y a... O más que cierre, bueno, la transformación en polivalentes. Exactamente, o sea, es amplio, digamos, pero básicamente propone eso, ¿no? No solamente el cierre de los manicomios, sino también la apertura de dispositivos alternativos y por lo tanto las internaciones en un hospital general. Después propone el trabajo interdisciplinario para la atención de las urgencias, lo que implica efectivamente que haya 2 firmas de 2 profesiones en los informes, o sea, bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero digo, dice, en 10 años, dice, no puede haber más manicomios ni privados ni públicos en nuestro país y deben estar los dispositivos alternativos suficientes para la atención y para garantizar los derechos de los pacientes. Bueno, es una ley muy progresista en ese sentido, ¿no? Que uno puede decir, bueno, hay lugares, yo estoy en la provincia de Neuquén, por algo me vine acá, y es un lugar donde uno puede decir, bueno, se cumple la ley, acá no hay manicomio, hay dispositivos alternativos, hay mucho recurso. Por supuesto, cada sistema tiene sus fallas, porque nosotros sabemos que no hay un sistema completo, pero también son poblaciones más pequeñas, ¿no? Entonces uno puede cubrir con esos recursos y trabajar de otra manera, ¿no? En las grandes ciudades como Capital Federal, la ciudad de Córdoba, etcétera, cuesta, me parece, muchísimo más llevar a cabo esto y poder respetar ciertas y determinadas coordenadas que plantea la ley, ¿no? Por lo tanto, creo que es un norte, es un horizonte para nosotros. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa ley, por supuesto, más bien por el espíritu de la ley que por la letra en sí. Pero creo que ese es un trabajo que tenemos que hacer todos y todas las que estamos ahí en la trinchera, digamos, ¿no? No es una ley que va a venir a cumplir el gobernante de turno, ni tenemos que esperar que eso pase. Creo que trabajar en salud pública es trabajar siempre es estar en lucha para que la ley, digamos, se pueda cumplir. Y uno dice, ¿se cumple del todo? Y no se cumple del todo, digamos, pero, qué sé yo, que al menos se respeten algunos artículos fundamentales para que no haya trato indigno, para que los pacientes puedan atenderse en lugares con condiciones aceptables. Bueno, etcétera. No me quiero extender mucho, porque es muy amplia la pregunta, podría seguir hablando de la ley, pero, digamos, qué sé yo, por ejemplo, que haya guardias en los hospitales generales, guardias de salud mental en los hospitales generales es fundamental. Y uno dice en capital, pero todos los hospitales tienen guardias de salud mental. Bueno, pero en capital, salí de capital, o sea, en Córdoba recién, mi compañera, y yo, fuimos las primeras residentes que hicimos una guardia en un hospital general de salud mental activa. Pero no existía, ¿me explico? Y ya habían pasado 8 años de la ley de salud mental, ¿no? Son procesos muy lentos. Si tuvimos 30 años para que salga la ley, no podemos esperar que inmediatamente salga, pero es un norte, es decir, esto hay que cumplirlo, y las políticas públicas me parece que deben ir en consonancia de lo que ya está logrado en términos de ley y lo que se tiene que lograr en términos de territorio, ¿no? Quiero preguntarte, me hablaste de cómo se modificó tu marco teórico a partir de la incorporación de nociones en relación a salud mental y a la cuestión de la politización, ¿no? de la salud.
Esos, esas incorporaciones a nivel teórico, ¿cómo repercuten en la práctica? ¿Cómo modifican la práctica? ¿Qué cambia concretamente en la práctica del consultorio, por ejemplo? O además que cambia en relación a no hacer solo consultorio y hacer otras cosas, pero, por ejemplo, Sí. ¿En el consultorio o en la salud pública me preguntas? en el ¿O en ambos? consultorio. O Ah, en ambos si querés. y, a mí modificar mi marco teórico, yo creo que tiene algo de subjetivo, de singular eso, ¿no? O sea, depende qué marco teórico, por cuál marco teórico cambiás, digamos, qué conceptos, qué concepciones, me parece que eso es algo muy particular. Eh, en mi caso, yo puedo hablar desde mi experiencia, en relación al psicoanálisis, me hizo establecer, o sea, ¿qué es cambiar el marco teórico? Cambiar la epistemología con la que uno trabaja, Ujú, ¿no? Por lo tanto, me hizo ser como mucho más clara, no solamente en mis intervenciones, sino en las curas que dirijo. ¿Me entendés? ujú, ¿Por qué? Porque hace más... uno sabe lo que está haciendo. ¿Me entendés? Es como dice la analista no puede saber lo que dice, pero sí lo que hace. ¿Me entendés? Entonces, de alguna manera, me parece que estudiar un método claro de psicoanálisis hizo que yo lleve a mi praxis un método claro, digamos, de trabajo. ujú, Y también transmitírselo a los pacientes. ujú, Nosotros como que los psicoanalistas creemos de que los pacientes ya saben todo, cómo es el método, qué es el inconsciente, ¿no? ujú. ¿Y por qué deberían saberlo así? Por eso los psicoanalistas tienen una psicoanalista de paciente nomás, ¿me entendés? Pero después lo importante me parece que es sentarse el primer día y decir, mira, yo trabajo así, Ujú, ¿no? Creo tal cosa, me parece que podemos hacerlo así. Este trabajo, este dispositivo es muy particular por tal y tal cosa. Vamos a ver juntos, juntas, lo que sea, cómo armamos este rompecabezas. Pues si los pacientes no saben. Eso en ese sentido, por ejemplo, me ayudó mucho revisar mi epistemología, ujú, ¿no? Y también porque hay veces que los pacientes se ponen en jaque la propia teoría, no a veces, siempre, digamos, pero vienen con ciertas y determinadas concepciones que se trabajan a nivel social, en general, en la corriente que va a nuestra sociedad, el individualismo, el biologicismo, y bueno, nosotros me parece que ahí si no tenemos claro cómo pensamos, ujú, mucho menos vamos a intervenir de una manera clara y concisa para un trabajo dirigido y que los pacientes entiendan hacia dónde vamos, ujú, digamos, ¿no? Y me pasó también, sentí mucha repercusión ya cuando más en el territorio institucional, el trabajo con colegas y con psiquiatras, o sea, en trabajo interdisciplinario. Porque imagínate, vos vas y le hablas del objeto A y el gozo, no te entienden nada, ¿me entendés? O sea, yo empecé a estudiar un psicoanálisis que era comprensible. ujú, Entonces, el trabajo interdisciplinario es comprensible también, ¿me ujú, entendés? Pues no sabes cómo transmitirle al otro qué es lo que estás pensando del caso. Entonces me enseñó a pensar los casos de una manera como un mapa, digamos, donde yo estaba más orientada, los pacientes estaban más orientados y el psiquiatra, la psiquiatra, la trabajadora social, la enfermera, el enfermero con el que yo trabajaba también. ujú, Quiero decir, al obtener un método más claro de psicoanálisis, uno lo hace más transmisible. ujú. Sí, sí, sí. Y es re Eso importante en eso. mí cambió Claro, en claro. ese sentido, digamos. Ujú, Tiene otras fallas, digamos, también este psicoanálisis, ¿no? Por supuesto, creo que, eh, bueno, me fui solamente por la dimensión del psicoanálisis, pero hay otras, qué sé yo, pensar que el manicomio no era un lugar óptimo para hospitalización de pacientes me llevó a proponer, qué sé yo, a ser más creativa con mis intervenciones
extramuros, Ah, a tratar mejor a los pacientes, ¿no? Porque son sujetos de derecho, entonces a pedirles que propongan ellos mismos ujú, cómo querían, eh, cómo pensaban su tratamiento, ¿me entendés? No concebirlos como un sujeto pasivo, ujú, sino como usuarios de un sistema, ujú, ¿no? Haciéndolos partícipes de su propio tratamiento, bueno, un montón de cosas, ¿no? A generar proyectos comunitarios, talleres. Ahora, dentro de poco va a salir un artículo mío en la revista de la UNLA, donde planificamos con mi compañera una estrategia de intervención comunitaria, un taller compartido de madres, padres y niñes que tenían problemas escolares. Ah, qué Bueno, qué sé interesante. yo, Me encanta. qué sé yo, en el Hospital General también planteamos un proyecto para que los pacientes, de escucha de primera vez, para que los pacientes no vayan todos al manicomio cada vez que tenían un problema de salud mental, sino que puedan ser escuchados en el Hospital General y no que te den un turno a 3 meses, porque lo único lugar que tenía guardia era el manicomio. Ya no pasa eso en Córdoba, ahora hay como 3, 4 hospitales que tienen guardia de salud mental. Ujú, Un avance tremendo, pero en la época que estaba yo no había eso. Entonces ujú, generas accesibilidad. Bueno, todo eso son porque cambias tus concepciones de salud mental. Si vos no cambias la concepción de salud mental, bueno, el turno a 3 meses, yo lo atiendo, paciente, yo profesional, las distancias son más grandes, ujú, ¿me entendés? Buscas una comodidad, digamos, que te lo da, trasladás lo privado a lo público. ujú. Bueno, Quiero preguntarte, ¿dónde podemos encontrar tu libro? bueno, mi libro va como ganando territorio de a poquito, o sea, porque tiene un mes, pero Porque vi pueden que mandarle, está por ebook también, ¿verdad? Por ahora está internet. por ebook. Bien. A partir de esta semana está por ebook, así que ya no hay excusas. Todos y todas van a tener acceso al libro con un solo clic, así que ya no tienen excusas, pero si lo quieren físico, está en librerías de Córdoba, Ujú, como me sale de Buenos Aires, El Espejo, eh, Volcán Azul, Séptimo Arte, no me acuerdo cuál es la otra, que tiene envíos a todo el país, pero principalmente le pueden enviar un mail a Sebastián de la editorial Borde Perdido, que el mail es bordeperdidoeditora@gmail.com. Él todas las semanas envía libros. Eh, Pueden hablarme a mí cualquier cosa, y si no, en Buenos Aires estuvo en la Feria de Editores y ahora va a distribuirse por la ciudad en Hernández, Eterna Cadencia y Norte, son las librerías, que también perfecto. tienen envíos a todo el país, pero bueno, Ujú, me hablan a mí, me mandan un mail al feyconstanza@gmail.com o a la editorial. perfecto. ¿Hay algo de lo que te gustaría hablar que yo no te haya preguntado? No, me parece que es interesante transmitir la idea de que hay un psicoanálisis que puede estar articulado al campo de la salud mental. Hay que investigarlo nomás. Ujú, O sea, no hay una escuela de psicoanálisis que se llame psicoanálisis y salud mental. O sea, hay que lograr esa articulación con mucha lectura, con mucho trabajo de investigación, con muchas preguntas sin responder. Eh, Porque me parece que seguir generando y potenciando un psicoanálisis extraterritorial, me parece que nos caemos, ¿no? Como en lo que siempre criticamos, que es el dogma, ¿no? ujú, O sea, una disciplina que se va a responder a sí misma, ¿no? ujú, Siempre. No, esto nada que ver conmigo, no, esto tampoco, no, esto nada que ver, no, yo no. Y la sociedad está pasando por momentos tan arduos, sobre todo en nuestro país, que no podemos dejar de tener en cuenta de que nuestro dispositivo forma parte de una política, de un Estado, y que nosotros también somos actores de salud mental en un campo particular, donde el psicoanálisis es muchas cosas, pero sobre todo es una herramienta.
y nada más, digamos, ¿no? O sea, es solo una herramienta, ¿no? Entonces, hay que revisar la identificación que tenemos al psicoanálisis. No somos psicoanalistas, pero no es que utilizamos el psicoanálisis. Entonces, nada, propondría un poco la revisión de nuestras concepciones teóricas para poder hacer una práctica que no sea extraterritorial con respecto a las políticas públicas, al campo de salud mental en general, ¿no? Uh-huh. Pregunto, esa justamente extraterritorialidad en relación a la política, en relación a la salud mental, también se puede pensar en relación a la psicología, ¿no? A otras corrientes psicológicas, o a las corrientes También. psicológicas, si es que el psicoanálisis no es concebido como psicología, sino como otra cosa. Uh-huh. Y ahí también me parece que hay un desafío porque, bueno, primero el eclecticismo por el eclecticismo mismo no tiene por qué ser un valor, ¿no? Sino la mezcolanza, pero también porque no suele haber tantos puentes de diálogo a veces. Uh-huh. Al contrario, somos como opositores, ¿no? Uh-huh. Es como Colette Soler dice algo interesante porque dice, los psicoanalistas no hablamos nunca sobre la identidad, sino solamente hablamos de las identificaciones, Uh-huh. pero siempre tenemos una camiseta puesta, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿no? Somos o lacanianos, o somos freudianos, o somos, ¿no? Y con el resto de las psicologías creo que pasa lo mismo. Uh-huh. Somos como o psicoanalistas, o gestálticos, o TCC, ¿me entendés? Y eso hace que tengamos puesto una camiseta que nos diferencia por completo del otro, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la psicología es la profesión en esta sociedad actual. Psicología es una profesión, ¿no? que nos habilita a intervenir en un territorio particular donde nos permite utilizar el psicoanálisis como o una herramienta teórica, práctica, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, por supuesto que tiene epistemologías distintas, claro, ¿no? Claro. Va hacia horizontes diferentes, tiene otras concepciones del síntoma. Uh-huh. Eso está claro y está buenísimo que así sea. Ahora, no dejamos de ser psicólogos por eso, ¿no? Uh-huh. Esto de Alejandro Dagfa lo trabaja muy bien, ¿no? Es muy interesante leerlo. Quería preguntarte, no sé si querés leernos algo, no sé, la contratapa, el índice, la introducción, no te lo pregunté antes, no sé si tenés un ejemplar ahí. No tengo el libro acá. No. Pero lo busco. Bueno, dale. A ver, dame un segundo. Recomiendo que lean el prólogo. Bien. Creo que es una de las mejores partes del libro. Lo escribió Jimena, que fue mi directora de tesis, una de mis referentes en el Hospital General y muy amiga mía. Uh-huh. Es un prólogo que creo que describe a mí y al libro de una manera muy, muy precisa. Y creo que es digno de leer. A mí al menos me emociona cada vez que lo leo y creo que es lindo. O sea, es una linda experiencia leer ese prólogo. El índice tiene un poco esto, ¿no? Como la introducción, 4 o 5 crónicas, un personaje principal, 4 o 5 crónicas, otra crónica de un personaje principal, 4 o 5 crónicas, tiene esa estructura, ¿no? Uh-huh. Cada 4 o 5 crónicas aparece un personaje que habilita, digamos, como estos desvíos del recorrido que les digo. Y la contratapa es una parte de la introducción. Uh-huh. Si querés la leo. Lo que vos quieras. Si querés el prólogo, si querés la contratapa, lo que prefieras. No, el prólogo léanlo si lo compran. Bueno, bien. Porque es más largo. Ok. Leo la contratapa. Dale, que perfecto. Es una parte de la introducción. Dice:
Escribo este diario sin pretensiones académicas ni literarias. Escribo este diario porque no quiero olvidar todo lo que aconteció en esos años de becaria, desde las angustias, frustraciones e impotencias hasta las alegrías compartidas, las ricas comidas y buenas lecturas, desde la resignación, el cansancio y los malos olores hasta la adrenalina, las travesuras y los proyectos en equipo. Escribo este diario porque los residentes de salud somos esa comunidad invisibilizada pero funcional al sistema, porque su subjetividad no importa tanto con tal que hagan su tarea, porque las generaciones anteriores la pasaron peor, entonces no tienen de qué quejarse. Les escribo a los trabajadores y trabajadoras de la salud mental, a las personas interesadas en la significación y el malestar institucional, a los resignados y a los militantes de lo público. Pero sobre todo les escribo a los residentes y ex-residentes, aquellos que con astucia se hacen escuchar, que sostienen la causa, ponen el cuerpo y se interpelan. A los desorientados, disconformes, quejosos, transgresores e idealistas, a los que a pesar de las adversidades sostienen la apuesta. Escribo este diario porque tengo algo para decir. Me encantó. Ah, ¿te gustó? Calma perpetua, entonces, de Coti Alfey. ¿Está bien Ahí vamos, pronunciado las tu crónicas. apellido? ¿Lo pronuncié bien? Alfey. Perfecto. Ah, bien, perfecto. Me animé al Coti Alfey, ¿no? ¿Cómo? No, amiga mía, pero ¿por qué no pones Constanza? Ah. Ni los pacientes me dicen Constanza. ¿Qué me pones Constanza? No, ya está. Bien. Marca registrada. Perfecto. Bueno, ha sido un placer. Un Bueno. gusto. Si querés, El mío. vamos cerrando esto y charlamos Dale. un poquito más después. Bueno, pero vamos finalizando la grabación. Bueno, Dale. espero que les haya gustado este espacio, esta conversación. Y bueno, ya saben, Calma Perpetua de Coti. Lo encuentran donde ya dijimos, ebook en Córdoba y Eterna Cadencia y todos los lugares donde Coti mencionó. Bueno, saludos. Chau, chau. Chau, chau.